Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios. Especiales. Regálanos un like, suscríbete al canal y explora el material que tenemos. Recuerda, Tantum Ergo TV es un espacio para enamorarnos de Dios. Especial Presbítero Aldo Bernal Chena, los 4 pasos de la fe. Es importante siempre pedir lo mejor que nos da Dios, que es la gracia del Espíritu, que es el mismo Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, no solo Dios, tres divinas personas. El Espíritu Santo es el dinamismo constante. Siempre tenemos por catequesis que la acción de la Santísima Trinidad en sus tres divinas personas se dan de la siguiente manera: un Padre creador, un Hijo redentor y un Espíritu Santo santificador. O sea, ese Espíritu Santo que sigue santificando y guía a la iglesia que somos nosotros. Queremos hacer la diferencia también dentro de la iglesia, hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria, elevar el nivel, digamos, de nuestra vida de fe. Esperanza viva, Jesús En el mismo primer versículo nos aparece ya. Bien, por favor, si pueden compartir. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Muy bien, aferrarse a lo que se espera, certeza de lo que todavía no vemos. Una traducción dice garantía de lo que se espera y certeza de lo que aún no vemos. Es tan importante, esa es la experiencia de las primeras comunidades cristianas, cuando hablaban de fe, que decíamos recién es un don divino y es una tarea humana. Eso se fue desarrollando más adelante, pero en los comienzos, ¿qué era la fe? Es justamente garantía de lo que se espera y certeza de lo que aún no se ve. Garantía, es alguien que me dijo esto y yo tengo esa voluntad y la buena predisposición de asumir que es verdad lo que me había dicho. Esto es la palabra de quien me ha dicho, esto es garantía de lo que espero. ¿Quién me dijo? El mismo Dios, es Jesús. Y es certeza de lo que aún yo no veo. ¿Por qué? Por quién me lo ha dicho. Eso es importante. O sea, la fe, ahora ya podemos volver a usar esta palabra que el Papa Benedicto nos había dicho acerca de la fe. Y me darán la razón del por qué no se dejó de usar, digamos, esa palabra. La fe es contagiar al otro de Dios. La palabra contagio es una palabra muy vedada, muy peligrosa decirlo por todo lo que hemos vivido en estos años. Pero el Papa Benedicto, antes de la pandemia, en los últimos momentos también de su alocución o presentación de lo que es la vida en Dios, dice: el contagiar al otro de Dios. Para contagiar al otro tenemos que estar cerca. No se contagia por mensaje de texto, no se contagia por WhatsApp, no se contagia, cercanía. Entonces contagia a Dios desde la cercanía, desde el testimonio, desde la palabra, desde esa invitación. Muchos hoy estamos aquí por fe, por la persona que nos ha hecho la invitación. Es una fe de manera humana. O sea, hay una certeza, hay una garantía por el testimonio de una persona. Entonces es importante eso, Hebreos 11. El mismo, en este sentido, es importante, al contagiarnos de Dios, Dios nos da unas cualidades específicas para desarrollar nuestra fe. Muchos de nosotros aquí estamos fortaleciendo una espiritualidad, un carisma que ha nacido en el corazón, por la gracia del Espíritu Santo, en el corazón de un hombre, y ha transmitido y ha contagiado ese entusiasmo hacia la adoración en postración. Y hemos descubierto que no es un invento de esa persona, sino que es la acción de Dios en el tiempo y que se vuelve a redescubrir hoy para poder poner nuevamente como
una opción, algo con lo que el hombre puede hacer. Y la postración, como bien ya hemos visto, repetimos, es la máxima acción que puede hacer el hombre. Hasta ahora muchos han creído que de rodillas era lo máximo. No, la postración es el máximo gesto, que por mucho tiempo, como también habíamos visto ya, ha quedado dentro del ámbito de la vida de consagrados y consagradas. Solo se postraban aquellos que se consagraban a un ministerio, a un servicio, en la vida religiosa, en la vida también de las vocaciones. Solo los que iban a ser ordenados se postraban. Y no es una gracia para toda la iglesia reconocer la acción divina. Cuando una persona se postra, empieza a mover toda la iglesia, los santos, aquellos que ya son victoriosos en el cielo, comenzando ahí por los ángeles, arcángeles, María, y allí van todos los santos, de los primeros tiempos hasta nuestra actualidad. Podemos, en las próximas letanías de ordenación, seguro ya va a aparecer San Carlos Acutis, va a aparecer ya San Pier Giorgio Frassati, ¿verdad? Son los últimos santos jóvenes, ellos elevados a los altares en estos días. Entonces es importante ver esa comunión. Y también dentro del proceso de vida de fe que Dios nos ha dado a cada una de las características particulares, quiero recordar la hermosa frase justamente de San Carlos Acutis, que decía justamente a los jóvenes: Dios nos ha hecho a todos originales. Lastimosamente muchos mueren siendo copias de otros y otros y otros, y no solo copias, no son copias de Dios, sino copias del mundo, cuando Dios mismo nos ha hecho originales. Nos hemos vendido como truchos cuando fuimos hechos originales. Entonces es importante recuperar nuestra originalidad, porque Dios nos ha hecho originales. Y en esa es nuestra dignidad. No perdamos la dignidad delante del hombre, aquella dignidad que Dios nos ha dado, de ser libres, con capacidad de optar, de decir no a lo que es no, y no por congraciarse uno empieza a dejar de ser lo que es. Siempre, ya ustedes me han escuchado en varias homilías, cuando una persona de iglesia es abordado por personas que no son de iglesia, son burlonas, o esas personas son agresivas, y para no tener problemas suele ser una respuesta de cobardes lo que damos. Sí, pero no somos fanáticos. Eso es una respuesta de cobardía, porque para no comprometer. Sí, pero no. En realidad es no. Cuando vos decís un pero, ya es no. Porque con Dios no hay peros. Se sigue y se sigue. ¿Para adelante o no? Todas las religiones monoteístas, partiendo de Israel, tienen esa manera de postrarse. Y hasta hoy el mundo musulmán sigue manteniendo la oración también postrado en tierra. También está en nuestro ADN, que en el origen está esta postración. Entonces eso queremos fortalecer. Nosotros no estamos inventando algo nuevo, estamos recuperando lo que es propio de la vida cristiana, de nuestra historicidad, de nuestra, como decimos, del depósito de nuestra fe a través de nuestros padres. Eso es inmutable, y esa verdad está en la Sagrada Escritura, que le llamamos cariñosamente Biblia, que acabamos de leer, la palabra de Dios escrita, y está en la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición, que es el tesoro no escrito, por decirlo así, pero que está en la Sagrada Tradición. Por ejemplo, la palabra Trinidad no está en la Sagrada Escritura, pero en la Sagrada Escritura está: el Padre y yo somos una sola cosa. Es bueno que yo vaya para que con el Padre enviemos al Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese nombre se fue desarrollando más adelante con el nombre de la Santísima Trinidad. Un solo Dios, tres divinas personas
que está ese tesoro en la fuente justamente de la sagrada tradición. Hay una complementación de ambas fuentes. ¿Qué hace que nosotros podamos entender esas dos fuentes? Lo que hoy llamamos magisterio, es decir, la enseñanza de nuestros pastores, a través de los documentos, cartas encíclicas, cartas apostólicas, el catecismo de la Iglesia Católica, todo eso. Es a través del magisterio. El magisterio es la actualización de las fuentes de la revelación, actualizar la manera de presentar, no el contenido inmutable, es decir, no se puede cambiar. Se puede llevar a cabo la presentación de esa verdad que no cambia, esa verdad inmutable, esa verdad eterna. Se puede presentar como una nueva metodología, sí se puede presentar una nueva metodología a través del canto, a través del teatro, se puede tener un montón de metodologías de presentación. Queda a criterio nuestro por la gracia del Espíritu Santo. Por eso tenemos que dejarnos amar. ¿Quién te va a creer que Dios te ama si estás hablando de esa manera? Pero si Dios nos ama, déjate amar por Él, así como yo lo siento. Ese amor también quiero que tú lo sientas y depende de ti, con un ardor que se pueda convencer y contagiarle a la persona. Pero es una parte de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en ese Dios. Yo creo en un Dios, confío en ese Dios. Pero ¿cómo voy a profundizar mi creer y mi confiar en un Dios que no tengo relación? Entonces empiezo a conocerle. Pero estos tres puntos, no son pilares, estos 3 puntos son solamente una expresión de una persona religiosa. Todavía no es una persona realmente de fe. Porque ahí vamos en el 4º punto. Entonces yo creo, confío y conozco. Y siempre doy este ejemplo. No basta con conocer a Dios. El maligno también conoce a Dios. El maligno conoce a Dios. Por eso no es yo conozco lo que Dios hace. Está muy bien, pero te falta para ser persona de fe el 4º punto. De creer, de confiar, de conocer, amar. Amar lo que Dios ama. Amar lo que Dios ama, y lo que Dios ama es a la persona y nos invita a amarle al prójimo y nos invita a amarle a Él. Entonces el proceso de amar es hacer crecer esa gracia en nosotros y a través de nosotros en los espacios donde estamos. Para poder ser miembros de un cuerpo, miembros, sacramento, pueblo de Dios, necesitamos nacer a la fe. Nadie puede vivir si no nace. Nadie puede vivir si no nace. Tenemos que nacer a la fe. El nacimiento es el despertar a una nueva etapa de nuestra existencia. De nuestra existencia. Y poco a poco vamos a ir viendo que esa existencia se va a convertir después en vivencia. No somos solo existentes, tenemos que ser vivientes. A eso tenemos que llegar. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y ahí es nuestra realidad cultural. Muchos somos existentes de la fe, pero muy pocos son los vivientes de la fe. Es decir, no han hecho vida la fe. Por eso, para poder vivir hay que nacer a la fe. Y ese proceso de nacimiento a la fe se da por medio del querigma. Alguien nos tiene que hacer nacer. Tiene que haber el proceso de parto. Tiene que haber ese proceso. Y para poder nacer. Entonces el nacimiento a la fe se da por medio del querigma. Querigma, que significa el primer anuncio. El primer anuncio, ese anunciar. ¿Y qué contiene ese anuncio? Es allí donde ayuda uno a nacer a la fe. Ese anuncio contiene la buena nueva. La buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Que Dios nos ama. Ese es el primer punto principal del nacimiento a la fe. Yo nazco
a la fe porque siento ese amor de Dios. Pero muchos dirán en su proceso, ¿verdad? O sea, nacer a la fe es por medio del carisma, el primer anuncio, la buena noticia del amor que Dios nos tiene. Y otros dirán, pero yo no siento ese amor de Dios. Entonces ahí tenemos que trabajar. No es que Dios no me ame, es que yo no me dejo amar por Dios, que es otra cosa, que es una acción voluntaria. ¿Y cómo yo no me dejo amar por Dios? Porque estás lleno de ti mismo. Los pecados que tienes impiden la cercanía de Dios. Te amurallaste de Dios y Dios está allí fuera, al otro lado de la muralla. Entonces hay que quitar la muralla, hay que abrir la puerta para que puedas entrar. Un joven una vez me preguntó eso, ¿verdad? Y dice, demostrarme que Dios existe y yo voy a creer. Y no se da de una manera mágica, le digo yo. ¿El viento existe? Sí. ¿Y cómo podés saber que el viento existe si la ventana y las puertas están cerradas? En este momento vos no le sentís al viento. ¿Y cómo sabes? Porque yo ya tuve experiencia del viento fuera de esta área. Y está el problema, que aún no tuviste la experiencia de Dios. Por eso crees que Dios no existe. Pero abrí nomás la puerta y la ventana para que entre también la brisa divina. Y son ejemplos muy caseros, ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Pero no hay que buscar respuestas extraordinarias también. ¿Por qué no funciona en nuestro fluorescente? Y la redactancia no anda. ¿Y cuál es la redactancia? Es la potencia que le da para que se encienda. Así, bueno, también tu redactancia de vida está fallando porque no estás recibiendo la gracia divina, por eso no te encendes. Seguís apagado. Hay que arreglar eso. Entonces, poquito a poquito vamos avanzando también en nuestra experiencia de Dios transmitiendo al otro. Entonces, si tú te abres, vas a sentir el amor de Dios. ¿Y cómo puedo sentir? Y ahí está la persona que se nos da. Jesús, el Hijo, que se ha encarnado por amor. Que se ha encarnado por amor. Y eso es algo importante también, que estamos ya en proceso de formación. Todo el mundo habla, Dios nos ha salvado. No, Dios nos ha redimido. La redención es para toditos sin excepción, que es el regalo de amor que Dios nos, ya pagué tu deuda. Esa es la redención, ya pagué tu deuda. Pero yo no te rescaté de la esclavitud para que ahora seas mi esclavo. Dios no nos quiere esclavos. Por eso que la salvación es un ofrecimiento para todos, eso sí, pero nadie está obligado a salvarse. Todos somos invitados a la salvación. La salvación es gratuita, pero depende de tus pasos. Dios te redimió, derramó su sangre por ti y por todos. Pero la salvación es para muchos, dice la Eucaristía. Y muchos pueden ser todos, o muchos pueden ser un puchito, o muchos pueden ser la 3/4 parte de la humanidad. ¿Y por qué no todos? Porque es un ofrecimiento. Dios no nos libera de alguien que nos ha obligado a pecar para hoy ser obligados por Él. Eso no es la acción de Dios. Dios nos deja libres. La acción, esa es la mayor gracia que tenemos los seres humanos. No es ni la vida, porque la vida es un don divino, es un regalo de Dios. En algún momento se nos va a pedir. Pero lo que es propio del ser humano es la libertad de cómo va a actuar y su voluntad. Esas dos cosas Dios respeta. Por eso dice el libro del Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta llamando. Si tú abres, yo entraré. Si tú abres. Nosotros tenemos una puerta cuyo picaporte está por dentro, no, por fuera no hay. Por fuera no hay, solo por dentro podemos abrir. Si lo abrimos, bienvenido adelante. Pero es como fruto de mi voluntad y de mi libertad. Entonces, ese es el proceso. Y Jesús es el camino para quitarnos todos nuestros pecados. El camino. Jesús nos dice justamente, estén unidos para recibir la gracia del Espíritu. Y esa es la fuerza de mi vida personal, que no lo camino solo, sino que lo camino en una familia, en una comunidad. Las criaturas nacen y van a una familia.
allí crecen, allí se les cuida. Y así también es la vida en Dios. No se puede crecer fuera de una familia. Una persona que dice, en mi casa nomás yo desarrollo mi vida de fe, es un camino a medias. No va a subsistir. No va a subsistir porque no se alimenta su fe, no se desarrolla su fe, no se fortalece su fe. Cuando eran niños, dice Pablo, en las comunidades, yo le hablaba como niños, pero ahora que son adultos, les tengo que hablar como adultos. Pero hay muchos adultos existenciales que les tenés que seguir hablando como si fueran criaturas y no han crecido en su fe y no han desarrollado su fe y siguen por eso en la vida de supersticiones, siguen diciendo Dios me castiga porque no ha desarrollado su fe. No ha desarrollado su fe. Entonces son expresiones que uno se da cuenta de que realmente no ha desarrollado su fe. Esa buena noticia que nos invita a sentir a Dios, a liberarnos de nuestros pecados, a recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, ese tesoro tenemos que guardarlo en familia, en iglesia, en pueblo de Dios. Para eso están los templos que cariñosamente le llamamos parroquia, catedral, basílica, capilla, oratorio. Porque la iglesia no es la estructura que está ahí, la iglesia somos las personas. La palabra bautismo también es importante entender que es insertarse en Dios. Eso de ahí viene la palabra bautismo. ¿Cómo yo me inserto a Dios? Por medio del agua y del Espíritu. Y hay otros signos importantes también dentro del proceso bautismal. El agua, que tiene esa doble misión de matar y de dar vida. El agua mata todo aquello que no es Dios en nosotros. Por eso nos insertamos por medio del agua y al levantarnos tenemos vida nueva por la gracia del Espíritu. Y ahí nacemos a la vida de la comunidad por medio de ese bautismo que nos hace hijos e hijas de Dios. Sacramento quiere decir que la gente ve en nosotros, somos esa visibilidad de Dios a través de nuestra vida. Entonces el bautismo nos hace partícipes de los tesoros divinos. Por medio del bautismo nosotros entramos. El Concilio de Trento allá en el siglo XVI definió que los sacramentos son 7 y nada más que 7. No existen más otros sacramentos. Son 7 los sacramentos que se van dando. Y dentro de ese grupo de sacramentos tenemos a los sacramentos de iniciación, que son justamente el bautismo, que es la puerta de acceso, la confirmación, para decir estoy de acuerdo con el bautismo que he recibido, y la Eucaristía. Cuando yo recibo estos 3 sacramentos, ya estoy con todos los derechos de una persona de fe, de una persona que vive en una comunidad. Soy un cristiano de hecho y de derecho. Ya tengo todo, ya tengo mi bautismo, ya tengo la confirmación, la Eucaristía, que forman parte de mi cotidianidad. De estos dos, el bautismo y la confirmación, tienen el título de indeleble, es decir, una sola vez y para siempre. Y para siempre. Entonces es importante eso, una sola vez y para siempre. Ni aunque uno vaya después, se enojó con el país, se fue a otra comunidad, fuera del mundo católico y ya borré mi... No hay caso, eso es para siempre. Bautismo, confirmación. Dentro del sacramento de iniciación. Y la Eucaristía, que es alimento permanente, para que no decaigamos. Así como alimentamos nuestro cuerpo, también alimentamos nuestro espíritu. Esto se llama, este grupo, bautismo, Eucaristía y confirmación, iniciación cristiana. Después está el grupo de curación o sanación, que son los sacramentos que se nos regalan. Reconciliación, que se da por medio de la confesión. No es sacramento de la confesión,
el sacramento de la reconciliación, yo me voy a reconciliarme con Dios y para eso hago mi confesión. Y la unción a los enfermos. Y los enfermos son física y espiritual. No es solamente unción a los enfermos físicos, también hay enfermos espirituales que necesitan de esa unción y esa es una tarea pastoral que tenemos que seguir trabajando. Hay personas con muchas enfermedades espirituales y que no reciben la unción porque no lo conocemos. Esperamos solamente cuando está enfermo físico. El grupo del sacramento de la misión, que es el matrimonio y el orden sagrado. Después del Concilio de Trento, siglo XVI, llegamos al siglo XX y está el Concilio Vaticano II, para poder cerrar un poquitito. El Concilio Vaticano II no agrega ni quita ningún sacramento, pero dice algo maravilloso, que los sacramentos están justamente de manera pedagógica y se recibe de manera gradual. Pedagógica quiere decir que acompaña nuestra vida, y gradual que tenemos que llegar a un momento, a una etapa para ir avanzando. No se da todo de uno como muchas veces hoy quieren pedir la gente. Y el día de mi matrimonio, pero no me puedo bautizar, no me puedo confesar, no me puedo de uno así como si fuera algo. No, es gradual, porque es algo pedagógico. Y pedagógico porque nacemos, nos bautizamos, vamos creciendo, recibimos la reconciliación, la Eucaristía, crecemos, la confirmación, y así vamos avanzando. Como Dios sabe que somos débiles y sabe que nos vamos a caer, por eso se llaman sacramento de sanación o de curación, está la reconciliación. No hago el bien que quiero, sino me distraigo en el mal que no quiero. Entonces el Señor quiere sanarnos, quiere curarnos a través de esos sacramentos. Y después llegamos a la etapa adulta, donde tenemos que tener una misión. Misión al matrimonio, misión al orden. Diácono, presbítero, episcopo. Al obispo y al diácono no se le cambia el nombre. Son diáconos, los obispos son episcopos, obispos. Pero al presbítero sí. Lo que menos se le dice es presbítero al presbítero. Del título sacramental, el paí o el padre o el reverendo padre es presbítero. Muchas veces me disculpan mis hermanos religiosos, pero ya no sos fray, sos presbítero, porque recibiste el sacramento. Entonces se le dice fray por el proceso de vida de comunidad, pero para la iglesia eres presbítero, así como dicen. Y bueno, este proceso entonces de nacimiento a la vida de la iglesia es tan importante a la vida de Dios. Pero no nos podemos quedar solo en eso, necesitamos avanzar. Y ahí es donde entramos al conocimiento de la fe. Nacimiento de la fe, un punto, el conocimiento de la fe. El conocimiento de la fe se le llama a lo que cariñosamente nosotros llamamos la catequesis. Ahí recién se da el proceso. Y ahora ustedes se van a dar cuenta de que nosotros en nuestra cultura paraguaya hemos saltado el primer paso. No hemos nacido a la fe, pero sí fuimos catequizados, ¿verdad? ¿Y cómo le llamábamos nosotros antes? Nuestras abuelas, tías abuelas, nuestros abuelos. Doctrina. Ese era el nombre. Era el nombre. Ya se fue a la doctrina. ¿O dónde está fulano? Está en la doctrina. No está en la iglesia, no está en el templo, está en la doctrina. Es decir, que era un cúmulo de conocimiento. Hasta hoy nuestros abuelos se enojan cuando dicen: ¿cómo va a recibir la primera comunión? Ni yo, ni creo Dios Padre no sabe. No sabe ni yo pecador. No sabe Dios te sale. Entonces la gente antes medía por la doctrina, la recitación de las oraciones propias de la iglesia. No es que esté mal, pero no es el contenido propio de la fe. Eso es la manera de desarrollar tu fe. Entonces estamos en este conocimiento que se da por medio de la catequesis. Catequeo o catequesis significa instruir desde la experiencia.
Por eso el catequista debe ser el primero. No cabe en la cabeza si es que un catequista va a hacer su catequesis pero no va a misa. Entonces ahí algo raro pasó. Algo raro. El sacerdote y el presbítero debe darse cuenta de que si un catequista no está alimentándose de lo que enseña, entonces ¿qué está enseñando? No va a transmitir su experiencia porque no la tiene. Entonces, ¿qué está haciendo? Está repitiendo lo que está leyendo. Está repitiendo. Es una grabadora, no es realmente un catequista. Un catequista transmite la experiencia a través de los temas que va realizando. Y eso se siente. Entonces, educar en la fe. ¿Cómo educo en la fe si yo no nací en la fe, ni fui educado todavía? ¿Cómo voy a educar al otro? La iglesia es madre, pero también es maestra. Tiene la capacidad de enseñar. Y enseña de manera organizada. Entonces, la catequesis es estructurar ese conocimiento que se ha revelado justamente a través de la Sagrada Escritura y después de la Sagrada Tradición. Y juntos nos dan el magisterio, que es la enseñanza actualizada de la Iglesia. Hoy tenemos un magisterio grandioso que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Allí está desarrollado todo el contenido de nuestra fe. Por eso es una enseñanza orgánica y sistemática, inicial en la plenitud de la vida cristiana. Plenitud, nadie se puede llenar si es que no se carga. Y nadie puede llenarse. Nadie puede llegar a la plenitud sin llenarse de Él. Y por sobre todo la plenitud de vida que va a ser delante de Él en el momento en que tengamos que verlo de cara a cara. Conducir a la comunión con Jesucristo. Eso es importante. La catequesis nos hace una sola persona en comunidad, un solo corazón, una sola alma. Hechos de los Apóstoles 2:42 y siguiente. Nadie llamaba a nada suyo, sino todos lo tenían en común. Y eso era una gracia grandiosa. Cuando ya tenemos este proceso asimilado, que yo tengo necesidad de llenarme de Dios a través del contenido sistemático que tiene la Iglesia, en todos los aspectos, liturgia, Biblia, derecho canónico, todos esos aspectos para poder relacionarme mejor. Entonces, pasando por todo este proceso de catequesis, ¿verdad? Entonces vemos todo eso que decíamos, la Sagrada Escritura. Dentro del magisterio está todo esto, los escritos de los santos padres, el magisterio de la Iglesia. El tercer punto vamos ahora a desarrollar, porque nacemos a la fe, conocemos nuestra fe y ¿qué hacemos después? Celebramos nuestra fe. Entonces la celebración se da por medio de la liturgia. La liturgia. Entonces la celebración de nuestra fe es la liturgia. Liturgia quiere decir expresión pública. No se olviden de eso, para que desde ahora en adelante respondan, por favor, en la celebración. La expresión de nuestra fe públicamente es la celebración de los sacramentos. Celebramos nuestra fe. Por eso, una persona que se dedica a enseñar, a catequizar, tiene que celebrar su fe. Ya me fui a la catequesis y eso ya basta. No basta. Tenés que cerrar tu catequesis de enseñanza con la celebración. Tenés que celebrar. Es la manera de cómo mostrar que vos realmente estás en un proceso. Y la celebración litúrgica se da a través de los sacramentos y de los sacramentales. Los sacramentos son la acción de Dios mismo por medio de la Iglesia. La palabra técnica es ex opere operato. Es una palabra técnica interesante. Es Dios mismo quien obra por la acción del mismo Dios. Dios mismo obra
por su voluntad, por su fuerza, por medio de la iglesia, que es la distribuidora, la administradora de la multiforme gracia de nuestro Dios que viene a través de la iglesia. En cambio, los sacramentales es la acción o el pedido de la iglesia a Dios. Ex opere operantis. No es opere operator. Es opere operantis, es decir, por medio de. ¿Y por medio de quién? Y la iglesia, nosotros le pedimos a Dios y Dios responde bendiciendo a nuestra agua, nuestras imágenes, recibiendo a nuestro difunto. Es la acción de la iglesia. Y en Yara, Dios recibe el alma de nuestro querido difunto. Es la iglesia quien pide a Dios. Por eso es sacramental. La imagen sirve por quien representa la imagen. No es la imagen por la imagen, es la imagen por lo que representa esa imagen. Para nosotros todos 100% unánimemente decimos la Madre de Dios. ¿Qué pasa con la imagen? Mucha gente tiene guardado imágenes y se tiene que hacer también utilizar una palabra fuerte, la eliminación de una manera respetuosa. Si yo me animo y ya no hay forma de arreglar la imagen, yo mismo me encargo de ubicar todito sobre una tela y específicamente blanca. Elimino todito y pongo en un lugar donde no se va a pisar. No lo utilizo para mi piso donde voy a ir, no. Pongo en un lugar donde no lo voy a pisar, en una plantera, en mi jardín. Entonces desparramos todo allí y es un lugar digno. Si yo no quiero hacer eso, entonces debo llevarlo a mi templo, a la parroquia, al convento, y allí ellos se encargarán de hacer su mini cementerio de imágenes. Cuando son reliquias tienen otro trato. Cuando son reliquias, ahora si son imágenes o estampas sin reliquia, la eliminación es de la misma manera. Las reliquias no se pueden eliminar, eso sí, tiene un relicario. Tenemos que ir viendo y juntar así en un reliquiario todas las reliquias, sabiendo de qué santo es. Son reliquias, generalmente en las familias no vamos a tener reliquias de primer orden. De la ropa, generalmente, que son objetos que el santo Acutis tocó este mantel, y bueno, este mantel ya es una reliquia, entonces nos repartimos entre todos. Pero de primer orden solo tienen las iglesias, las catedrales, las congregaciones, son los que tienen los de primer orden, ¿verdad? Y bien, gente, entonces la celebración de nuestra fe, que celebramos en nuestra fe, y todo esto que Dios que se da a conocer al hombre. Por eso hablamos de revelación, Dios que se da a conocer, ahí viene revelación. Revelación de Dios que se va en Jesucristo, culmina a través del Espíritu Santo que nos asiste y asiste al magisterio, es decir, lo que Dios va enseñando en el transcurso del tiempo. Entonces es el Espíritu Santo que va haciendo y vivimos ese momento más intenso en cada celebración, una expresión pública, la expresión pública. Yo a los jóvenes siempre les digo, cuando ustedes van a la cancha y su equipo mete gol, ustedes no dicen así, ¡gol! Y gritan, le digo, y se emocionan y se abrazan. ¿Y por qué cuando celebramos nuestra fe al final ni decimos qué es lo que es, qué es lo que no es, ni decimos amén, ni nos decimos con tu espíritu? No digo que gritemos, pero digamos lo que tenemos que decir. Es celebración. La celebración es expresar con júbilo nuestra fe. Fuimos viendo ya todas estas acciones que se dan dentro del ámbito celebrativo, también los sacramentos y los sacramentales, que deben ser expresión de cuando uno entra en la vida de iglesia, el testimonio.
testimonios, de tener el coraje de misionar y de llevar a cabo lo que se me ha dado, que se me ha regalado, que el Dios es amor, que es misericordia, y hacer también misionero del querigma, Entonces, testimonio. Nuestro testimonio, sin dejar de ser testimonio, ha evolucionado en 20 siglos. Se ha aumentado para poder comprender más. Entonces, el testimonio, sin dejar de llamarle testimonio, se le ha agregado la palabra coherencia. Testigos coherentes. ¿Por qué? Porque el ser testigo ya no decía todo, no dice todo hoy. Entonces se le agrega la palabra coherencia. Entonces, el cristiano debe ser un testigo, dice, con eso tendría que haber bastado, pero ahora se le agrega, tiene que ser un testigo coherente, pero, o sin embargo, ahora se le agregó otra cosa más, porque tenemos que ir afianzando. Tiene que ser un testigo coherente y creíble. Ahora el tema de la credibilidad es algo que forma parte también ya de nuestra pastoralidad. Testigo coherente, creíble. Nuestra vida tiene que ser creíble. Si no somos creíbles para los demás, entonces no vas a juntar, no vas a agarrar. ¿Quién está detrás de esa organización? Y si es una persona creíble, contá conmigo. Si es una persona no creíble, no, esto no va a terminar bien. Ya le conocemos cómo es él es de entusiasmo total, pero llega el día y desaparece, no está más. Entonces, ¿para qué vamos a iniciar algo que ya sabemos que va a terminar mal? ¿Por qué? Porque no es creíble. Tiene mucho entusiasmo, es todo muy bueno, todo, pero cuando llega el momento desaparece, y no es la primera vez que sucede, por eso decimos eso. Ya tenemos varias experiencias no muy agradables de este hermano o de esta hermana. Por lo tanto, no genera entusiasmo, no genera contagio. En cambio, un testigo coherente y creíble genera ese entusiasmo, genera esa responsabilidad, genera ese deseo. No podemos dejarle sola, vamos a ayudarla. No es ni por Dios ni por los hermanos, sino por la persona quien nos llamó. La autoridad que se da por medio de la coherencia, o sea, el testimonio coherente, creíble. Entonces es todo un proceso de vida de fe. Ahí sí, justamente la fe en la vida cotidiana. La vida cotidiana. Esa es la llamada que hoy la iglesia necesita de los que dicen justamente conocer, el que ha nacido, el que conoce y el que celebra. El cuarto paso es esto, la vida. La vida la vida de fe en la vida cotidiana. Eso se le llama apostolado. Apostolado. Esa es la vida de aquel que ha nacido, ha conocido, ha celebrado y ahora debe ser un apóstol. La fe en la vida cotidiana, a eso le llamamos apostolado. Hacer nuestra la acción del Espíritu en su cuerpo, que es la iglesia. Hago mía esta acción del Espíritu, y es una acción del Espíritu en mí, y es una acción del Espíritu a través de mí. Y con mi acción apostólica contagio la vida del otro. Eso, que tenemos que ir explicando lo que Pablo le decía también a los de Atenas. A ese Dios desconocido yo les quiero explicar cómo es Él. Y tal vez muchos huyan, pero unos pocos queden, y esos pocos van a hacer la diferencia. No en balde Jesús decía, ustedes son como la levadura en la masa. Vamos a hacer poquito, pero tenemos que hacer grandes cosas. No por nosotros, sino por la gracia del Espíritu a través de nosotros. Entonces, estos son los pasos que nosotros tenemos que ir viendo. Todas estas acciones en la vida cotidiana, el apostolado tiene que estar alimentado por eso. Confesar la fe ante los hombres. Confesar esa fe. Carlos Acutis decía justamente eso de vivir la Eucaristía
con esa visión trascendental, la autopista al cielo. Vivir esa Eucaristía con esa visión, mirando a Dios, es la autopista al cielo. Pier Giorgio decía también su apostolado es la manera de volar alto. Es la manera de volar alto. Su apostolado, su cercanía a los jóvenes, lo que él practicaba porque era deportista. Entonces él hacía de su deporte también una manera de apostolado. Él escalaba las montañas y más o menos eso hacía. Esa es la vida de fe, la vida cristiana. Es subir, subir y subir hasta lo más alto. Entonces es importante eso, ¿verdad? Confesar nuestra fe ante los hombres y no decir, sí, pero no soy fanático. No eres nada cuando empiezas a decir esas cosas. Y me duele mucho también, yo soy fiel luchador ahora, de que en mi familia nosotros no hablamos de política, de deporte ni de fe. Entonces, ¿de qué hablas? Si Dios va a ser un obstáculo, entonces, ¿qué estás haciendo allí? ¿Qué estás haciendo allí? Entonces son cosas así que si Dios va a ser excluido de la conversación de tu familia, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si la salvación está fuera de tu conversación, entonces das paso a la condenación. Me salió una linda frase. Sí. Si la salvación no va a estar en tu conversación, estás entonces dando paso a la condenación. En ese momento de verle canonizado. Y es interesante, la segunda experiencia que tiene la iglesia en Carlo Acutis, que una mamá o unos padres ven a su hijo santo. La primera fue María Goretti, pero la Goretti es insuperable hasta hoy. ¿Por qué? La mayoría no conoce. Ella fue asesinada. Y en el día de su canonización, del brazo de la mamá está su asesino. Convertido él ya al cristianismo, convertido él ya consagrado, era hermano Leo. Porque Goretti él decía, me visitaba para decirme que me perdona, para decirme que no me tiene, que él la lleva a rezar del cielo, la visitaba. Y cuando el día también de la consagración, la canonización, visitó a su mamá para pedirle eso, que estuviera a su lado. Y así fue. Y fue una experiencia grandiosa, o sea, de perdón, de amor, de cielo en el suelo. Es todo un tema. Pero lo de Acutis estaban papá, mamá, los hermanos, que no llegaron a conocerle porque esos hermanos nacieron 4 años después de que él había fallecido. Entonces, pero viven a flor de piel lo que es todo el proceso de haber tenido un hermano mayor ya hoy en los altares. Y uno de los videos así que me conmovió mucho de la canonización fue que dice mamá, Carlos hablándole a su mamá supuestamente, dice mamá, no me viste graduarme, mamá, no me viste entrar al seminario, mamá, no me viste consagrarme, mamá, me ves santo. Y así como siento, uno quiere llorar así, como el Carlos Acutis diciéndole, lo mejor de lo mejor de lo mejor pudiste ver. Tal vez no te di satisfacciones humanas, pero hoy te doy la más grande satisfacción del cielo. Porque ninguna mamá tiene esa gracia que tiene la mamá de este santo. Entonces es así. Entonces vivir la fe es confesar nuestra fe ante los hombres. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu tenemos lo que llamamos así el apostolado, que se traduce en una actividad misionera y apostólica ciertamente. Es el movimiento de nuestra vida hacia los demás. El movimiento de nuestra vida hacia los demás. Los contemplativos, el movimiento de su espíritu, de su corazón en la contemplación. Y los de vida apostólica desde la contemplación a la acción. No en la acción nomás. No sirve ninguna acción si no hay antes contemplación, no hay antes adoración. No funciona ninguna de las acciones que podamos hacer sin antes estar delante de Dios. Por eso fracasan nuestros grupos, movimientos, nuestros servicios,
porque no adoramos a la fuente de nuestro apostolado. Quien vive en ese dinamismo es caritativo. La caridad en oración, la caridad en obras de amor al prójimo. Es capaz de donarse totalmente, es una bendición, es una gracia particular, de perseverar en las persecuciones. El martirio no solamente es entregar la vida con sangre, el martirio hoy también es perseverar a pesar de las calumnias. Entonces el martirio, ¿por qué? Porque uno a pesar de esos dolores sigue perseverando. Los laicos viven su vida de apostolado en la familia, en la sociedad, en el trabajo. Por eso Jesús habla diciendo que son luz y sal de la tierra. Pero ese aspecto también es importante saber, que la luz no solamente ilumina, la luz no solamente da calor, la luz también purifica, y esa parte no hay que olvidar. La purificación de nuestra presencia en los espacios como luz. Ser sal. Muchos creen que la sal solamente es dar sabor. La sal es también conservar lo que hace propio de una cosa. Porque antes la sal de la carne se salaba para mantenerla fresca, mantener que sea carne, y también la sal para el cristiano es mantener su vida de fe, su relación con Dios. No pierde a pesar de los problemas, como suelo escuchar de muchos hermanos que se confiesan y que están trabajando en las funciones públicas. Qué difícil es ser cristiano en el trabajo. Y sí, es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces el mal nos seduce también y quiere que entremos en esa misma dinámica de la corrupción, de la mentira y de muchas otras cosas. Entonces, ¿qué nos mantiene en esta vivencia de nuestra fe en la vida cotidiana, en este apostolado? La oración. Y la oración no es rezar solamente. El rezo es manifestación de aquellas oraciones, por decir, entre comillas, de que hemos aprendido Padre Nuestro, Ave María, creo en Dios Padre, el Santo Rosario. Eso es rezar. Orar es dialogar con el Señor. Muchos hermanos dicen que Jesús no era Dios porque oraba a Dios, ¿no? Orar es hablar con Dios. Y Jesús hablaba con su Padre. Y nosotros también, como hijos en Jesús, fuimos llamados a relacionarnos con Dios como papá, que es la evolución espiritual nuestra. Yo utilizo mucho la palabra evolución por un filósofo teólogo que quiero mucho, jesuita, es un francés, se llama Teilhard de Chardin, y él habla mucho de la creación evolucionista o de la evolución creacionista. Está en el caracú está siempre Dios, y él decía justamente la evolución del cristiano, de criatura con creador, de siervo con señor, de amigo con su amigo, pero lo último es de hijo con papá. Ese proceso que se fue llevando a lo largo de la historia, y llegamos nosotros a ser esos hijos en el Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ese es el proceso. Tantum Ergo, un espacio para enamorarnos de Dios.